Venezuela mantiene la inflación más alta del mundo con 141.5% según el Banco Mundial, la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, Trading Economics y otras firmas internacionales. El pasado viernes, el Banco Central de Venezuela publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor hasta el tercer trimestre del 2015, indicando una inflación acumulada en los primeros 9 meses de 108,7%. Mientras que la inflación anualizada de septiembre de 2014 a septiembre de 2015 se sitúa en el 141.5%. Comparando esas cifras, Sudán del Sur es el segundo país que más se aproxima a Venezuela, con 109% de inflación en el 2015, afectada desde el 2011 por una cruenta guerra civil, donde más de 1 millón de personas viven en el estado de emergencia o al borde de la hambruna por la escasez de alimentos. Bueno, y esto sin considerar a Siria, donde no hay cifras que podamos conocer. Bueno, esta es la situación dramática venezolana que se conocía en las calles, ahora ya se está conociendo en las cifras, aunque claro, son diferentes según la fuente, pero es una inflación que preocupa y más aún cuando sigue cayendo el precio del petróleo. Lo que pasa es que el Banco Central venezolano había dejado de dar cifras oficiales de inflación. ¿Y el Fondo Monetario ya no va a Venezuela? No, bueno, es que no se considera que las cifras oficiales sean creíbles. De hecho, ahora dan esta cifra que es muy elevada, una de las mayores del mundo, pero fuentes privadas sugieren que la inflación es aún mayor. Pero claro, ¿cómo haces el cálculo cuando buena parte de los bienes se venden en el mercado negro y en principio los precios del mercado negro no entran en el cálculo de la inflación? Si los incorporaras, ahí es donde crecería la tasa, pero en todo caso el actual ministro de Economía Productiva, el señor Salas, decía que no había inflación en sentido estricto, que los precios no subían por un problema de escasez, sino por el egoísmo propio de la economía capitalista que hacía que se acapararan bienes para venderlos a precios más altos en el mercado negro, lo cual parecía ignorar el hecho de que una de las fuentes de ingresos de los llamados oligarcas en la ex Unión Soviética era precisamente la venta de bienes en el mercado negro, y eso durante el socialismo soviético, si uno considera que lo que había en la Unión Soviética era socialismo, claramente no era capitalismo en todo caso. Ahora, hay una idea de lo grave que es esta crisis, bueno, ya lo veíamos por la desesperación de la población, es que ha anunciado Nicolás Maduro que va a subir el petróleo, la gasolina. Pero es que primero es la gasolina más barata del mundo, y subsidiar la gasolina para todos es una medida que redistribuye regresivamente el ingreso, o sea, redistribuye el ingreso en favor de los más ricos. Porque un rico se beneficia, ¿por qué se beneficia más de un subsidio de la gasolina? Porque tiene una 4x4 cuyo tanque se llena con decenas de galones. Un pobre toma transporte público, lo que obtiene de subsidio es mucho menos que lo que obtiene una persona de altos ingresos. Ese es un subsidio regresivo, es un subsidio no propio de una economía socialista, es propio de una economía oligárquica, donde quieres beneficiar. Claro, al subsidiar en principio beneficias a todos, pero beneficias primero más al que más tiene, y segundo generas inflación, y la inflación afecta más a los más pobres. Se come el sueldo. Se come el sueldo, porque claro, no tienen bienes tras los cuales escudarse, no tienen viviendas, terrenos. Lo hemos vivido y lo conocemos, claro, en la época de Alan García. Eso es lo que hace la inflación, golpea a los más pobres. Pero lo que me comentabas de este decreto, de haber decretado el estado de emergencia económica por 60 días que ha hecho Maduro y que lo presentó ante la Asamblea, es que tu impresión es que no está cambiando lo que está pasando, las causas de los problemas en Venezuela, sino que se está, al contrario, atrincherando en las ideas que han causado esta crisis. Eso es lo que sugería el discurso del nuevo ministro de Economía Productiva, pero ahora que dicen que va a subir el precio de la gasolina, eso ya es un indicio en la dirección contraria. O sea, claro, el tema es que, puesto ante esta situación, algunos decían hay que retroceder y dar un rol más importante al mercado y a la empresa privada en la producción de bienes para aumentar la oferta y de esa manera reducir la inflación. El ministro más bien iba, su discurso inicial, su discurso antes de ser ministro, habría que aclarar, iba más bien en la dirección contraria, que había que poco menos que eliminar al sector privado de la producción y comercialización de bienes esenciales, y por ende lo que había que hacer era profundizar la revolución, no retroceder, para darle un rol más prominente al mercado y a la empresa privada.
Francia se sumó a la lista de países que fueron declarados en emergencia económica por la alta tasa de desempleo y la grave crisis que afecta al país. El presidente Hollande presentó una serie de propuestas económicas para reducir el desempleo crónico e impulsar el crecimiento. Un plan de urgencia en favor del empleo de un desembolso de más de 2.000 millones de euros financiados por recortes presupuestarios y sin aumento de impuestos. Actualmente el desempleo afecta a más de 3,5 millones de personas en Francia. El mandatario Hollande agregó que con esto busca redefinir el modelo económico y social. Le chômage structurel que connaît depuis 2 ou 3 décennies même notre pays exige que l'emploi soit notre combat unique et que nous donnions de la stabilité, de la lisibilité, de la prévisibilité aux employeurs comme aux salariés. Et cela vaut notamment pour les règles d'embauche et de licenciement. El municipio de San Vicente Chucurí, antes afectado por minas antipersonales, es la quinta zona desminada oficialmente, informaron las autoridades luego que el Ejército de Colombia declaró al municipio libre de estos artefactos explosivos. El Ejército, que cuenta con un batallón especializado de limpieza de municiones sin explotar y minas antipersona, empleó 36 agentes en esta labor, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que esto da una muy buena señal en el punto de partida, pues es mucho lo que falta por hacer al tener 689 municipios con minas, siendo Colombia el segundo país más afectado por estos artefactos después de Afganistán. Hacemos una pausa y volvemos con más.